Buenos días con todos. Nuestro tema que nos tocó fue fármacos para el sistema nervioso. ¿Qué son los depresores del sistema nervioso central? Son fármacos que incluyen sedantes, tranquilizantes y medicamentos hipnóticos. Entre los sedantes se encuentran principalmente los barbitúricos. Por ejemplo, el fenobarbital, pero también se incluye medicamentos de los tranquilizantes, incluyen las benzodiazepinas como Vialum y Xanax, los relajantes musculares y los medicamentos ansiolíticos. Estas drogas pueden hacer más lenta la actividad del cerebro, por lo que son útiles para tratar la ansiedad, el pánico, las reacciones del estrés agudo y los trastornos del sueño. Aquí tenemos algunos ejemplos. Cómo se usan los depresores del sistema nervioso central recetado y cómo se abusa de ellos. La mayoría de los depresores del sistema nervioso central se presenta en forma de píldora, cápsula y líquido que la persona toma por boca. El abuso de los depresores ocurre cuando el paciente toma el medicamento en forma diferente o en dosis distintas de las indicaciones. Alguien toma el medicamento recetado por otra persona. Alguien toma el medicamento solo por el efecto que causa para drogarse. ¿Quién abusa? Estos pueden hacerlo tragando el medicamento en su forma original y triturando las píldoras o abriendo las cápsulas. También tenemos qué efecto tienen los depresores. La mayoría actúa aumentando la actividad. Una sustancia química que inhibe la actividad cerebral. Esta causa los efectos calmantes y de somnolencia que hacen que el medicamento resulte eficaz para tratar la ansiedad y los trastornos del sueño. También cuando una persona que comienza a tomar, por lo general se siente somnolienta y falta de coordinación los primeros días, hasta que el organismo se ajuste a estos efectos secundarios. Otro efecto causado por el consumo y el abuso de estos medicamentos pueden incluir habla distorsionada, poca concentración, confusión, dolor de cabeza, mareo, se queda en la boca, problemas motrices y de memoria, disminución de la presión arterial, respiración lenta. También si una persona toma durante mucho tiempo es posible que necesite dosis mayores para lograr efecto terapéutico. El consumo continuo también puede llevar a la dependencia y a síntomas de abstinencia cuando se produce abruptamente la cantidad de medicamentos o se deja de tomar por completo. También en la interrupción repentina del consumo también pueden causar consecuencias perjudiciales como convulsiones. También tenemos aquí farmacología del sistema nervioso central. Bueno, aquí los psicofármacos se emplean en el tratamiento de las enfermedades mentales. Los neurotransmisores son sustancias que se liberan en la sinapsis neuronal y que al actuar sobre receptores específicos intervienen en la intervención de los impulsos nerviosos. La mayoría de los psicofármacos actúan modificando los efectos de los neurotransmisores cerebrales. Algunos pueden producir la concentración de los transmisores en la sinapsis o impide su efecto bloqueando los receptores sobre lo que actúa. Esto produce habitualmente una mejoría de los estados psicóticos, especialmente si se acompaña de agitación. Otro psicofármaco aumenta la concentración
sináptica de neurotransmisores por diversos mecanismos. Y esto se acompaña habitualmente en una mejoría de los estados de expresión. Sin embargo, muchos aspectos de las enfermedades mentales no se puede explicar. También que únicamente por las alteraciones de los neurotransmisores, por lo que algunos psicofármacos parecen tener otro mecanismo de acción. También se dice que en la actualidad casi todos los enfermos psiquiátricos mejoran con el tratamiento psicofármaco y la mayoría puede tratarse de forma ambulatoria. En consecuencia, con frecuencia los psicofármacos solo consiguen controlar los grandes sistemas o síndrome de los trastornos mentales, como la agitación, la ansiedad, la depresión, pero por algunos casos parece conseguir la duración de la... aquí consigue la curación de las enfermedades. Y siguiente diapositiva. Y aquí le toca a la siguiente compañera. Psicofármacos, clasificación. Bueno, en términos generales puede considerarse psicofármaco a toda sustancia capaz de modificar la actividad mental de los seres vivos superiores. De esta manera el tabaco, el alcohol, la cocaína, la mescalina, etcétera, pueden ser conceptualizados como tales. En sentido restringido, esta droga empleada en el propósito de influir sobre la conducta normal y restaurar el equilibrio emocional y físico desde el punto de vista médico. De acuerdo a sus propiedades terapéuticas, los psicofármacos se clasifican desde la perspectiva clínica en antipsicóticos, antidepresivos y ansiolíticos. Los neurolépticos o antipsicóticos pues se emplean fundamentalmente en el tratamiento de psicosis como la esquizofrenia, la fase maníaca de la psicosis, maníaca depresiva, psicosis bipolar y las psicosis tóxicas. Se emplean también en el tratamiento sintomático de los estados de agitación y delirio agudo, en los estados contusionales y en algunos casos de dolor crónico. A los neurolépticos se les llamaba antiguamente tranquilizantes mayores, término que se ha abandonado porque no son solamente tranquilizantes, sino que parecen mejorar la propia causa de la psicosis. En principio, todos los neurolépticos son eficaces y la elección de uno u otro depende de la respuesta a través del enfermo del fármaco y de los efectos adversos que se presenten. El mecanismo de acción más significativo es el bloqueo de los receptores dopaminérgicos postsinápticos. Recientemente, pues en vista de la amplitud del espectro de la actividad clínica de los antipsicóticos atípicos, pues hay un creciente interés por el mecanismo creciente de interés por acción de los fármacos a nivel del sistema serotoninérgico. Las evidencias señalan que una actividad dual sobre los diversos subtipos de receptores dopaminérgicos y serotoninérgicos pues ofrecen claras ventajas terapéuticas. Sus efectos colaterales pues son numerosos y variados, pero en general el grado de toxicidad es bastante bajo para el grupo. Lo más frecuente o de mayor significación clínica son los siguientes, pues son anticolinérgicos, son los extrapiramidales, los hipotalámicos y varios más. Ansiolíticos. La ansiedad se puede definir como un sentimiento de miedo, temor, aprensión e incertidumbre sin causa justificada. Cuando se acompaña de síntomas vegetativos como sudor, temblor, taquicardia, pues las indicaciones más importantes para la benzodiazepina son los trastornos de ansiedad, por ejemplo el trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico, ansiedad secundaria a condiciones médicas e insomnio. También están indicadas pues en el manejo de algunas formas de epilepsia y enfermedades que necesiten de algún grado de miorrelajación.
Los ansiolíticos son psicofármacos capaces de controlar la ansiedad en la actualidad. Son los más utilizados, la ya mencionada, la benzodiazepina y la buspirona. La reacción secundaria más común de la benzodiazepinas pues es la sensación particularmente molesta para los pacientes que necesitan mantener un nivel adecuado de alerta diurna. En el efecto transitorio, otros efectos colaterales son ataxia, disturbios gastrointestinales, alteraciones sexuales y amnesia anterógrada. En el primer grupo posee un efecto ansiolítico, hipnótico, sedante, con la que ayuda a tratar el insomnio, relajante muscular y anticonvulsivo. La buspirona es un ansiolítico puro, sin apenas efectos hipnóticos o tranquilizantes. Sin embargo, pues sus efectos tardan en 2 a 3 semanas en aparecer y en general es menos eficaz que las benzodiazepinas. Para explicar su mecanismo de acción, los efectos ansiolíticos de las benzodiazepinas hay que tener en cuenta las interacciones complejas entre el receptor GABAérgico y el receptor benzodiazepínico, que resulta en la facilitación de la acción del GABA y un flujo de incremento de iones cloro a través de las membranas neuronales. Antidepresivo. La depresión es una enfermedad caracterizada por los sentimientos de tristeza, pesimismo, falta de interés, retraso psicomotor, insomnio, trastornos alimentarios y otros. Con frecuencia hay un componente asociado de ansiedad o angustia, sentimientos de culpa, crisis de pánico y tendencia al suicidio. Los fármacos antidepresivos se utilizan en el tratamiento de todas las formas de depresión, aunque en general responden mejor a las depresiones endógenas. Alrededor del 80% de todas las depresiones responden al tratamiento farmacológico. Este debe mantenerse durante 4 o 6 meses y suspenderse de forma gradual, ya que si se suspende antes de la forma brusca, son frecuentes las recaídas. Y por último, en los estados depresivos suele haber una baja concentración de neurotransmisores y en las sinapsis neuronales, especialmente la noradrenalina y la serotonina. Los fármacos antidepresivos tienden a elevar la concentración de neurotransmisores en la sinapsis. Las principales indicaciones para el uso de antidepresivos son depresión unipolar, fase depresiva del trastorno bipolar, trastorno nerviosa y bulimia. Bueno, y por último, decir que el riesgo letal es alto cuando existe una sobredosis, de manera que su administración a pacientes con potencialidad suicida exige una ponderación. Un paciente que ha ingerido una sobredosis puede presentarse caminando al servicio de urgencias para poco tiempo después desarrollar un cuadro completo de intoxicación, taquicardia, hipotensión, retardo en la conducción auriculoventricular, arritmias cardíacas, mioclonía, convulsiones, letargias y coma. En estos casos, la hemodiálisis no sirve. Es necesaria la respiración asistida, defibrilación cardíaca o instalación de un marcapaso. Eso es todo. Muchas gracias.